Hola, muy buenas noches. Me da mucho gusto darle la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena. Muchas gracias, como siempre, por su compañía. Y a continuación, un adelanto de la información que esta noche tenemos preparada para usted. Asesinan a estudiante de preparatoria en intento de asalto en Zapopan. El presunto responsable, un menor de edad, fue detenido. Reconoce el gobierno estatal la operación de taxis pirata en el aeropuerto de Guadalajara. Participan más de 3 millones de personas en el macro simulacro en Jalisco. Cuando las autoridades salen a compartir estadísticas optimistas sobre algunos de los problemas más delicados que afectan a la sociedad, por ejemplo, la violencia o la inseguridad, estas se hacen pedazos cuando conocemos historias como la que le presentaremos esta noche. Son estadísticas que se pulverizan cuando hacemos a un lado números y gráficas y nos detenemos en las personas, en sus rostros y en sus tragedias. Israel Orozco. Se llamaba Ricardo, el estudiante de sexto semestre del Cobaec de 18 años, asesinado el pasado lunes en un asalto, ese 4 de mayo. Mientras el joven se encontraba con su novia a unas cuantas cuadras de su plantel educativo en la colonia Miramar de Zapopan, un sujeto los interceptó para robarles. En el forcejeo, el asaltante les quitó diversas pertenencias y un celular. Además, el joven intentó defender a su novia y al hacerlo fue apuñalado múltiples veces. Ante lo ocurrido, familiares lo trasladaron de urgencia a la Cruz Verde Las Águilas, donde minutos después se confirmó su fallecimiento. Tras el hecho, policías municipales implementaron un operativo en la zona y lograron la detención del presunto responsable, de 16 años, 2 días después del crimen, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público. Las autoridades investigan si el detenido está vinculado con otros robos en la colonia. La muerte de Ricardo ha causado tristeza e indignación entre alumnos y docentes del Cobaec, donde era reconocido por su dedicación en la escuela y su carácter alegre. Para Imagen, Israel Orozco. Pues vaya caso, un adolescente asesinado por otro adolescente a unas cuadras de su plantel educativo. Apenas esta semana, el Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes daba a conocer los resultados de una consulta que realizó a este sector de la población para conocer cuál es su principal preocupación. ¿Y sabe qué es lo que más le preocupa a los niños y adolescentes de Jalisco? Pues la violencia. A 7 de cada 10 niños en nuestro estado, lo que más le preocupa es la violencia. Le preocupa también el abuso sexual, la salud mental y las adicciones, el abandono escolar, el trabajo infantil y el embarazo infantil. Lo que perciben niños y adolescentes de Jalisco evidencia nuevamente las condiciones de vulnerabilidad de este sector de la población frente a la inseguridad, un clima de inseguridad que no distingue, que no discrimina y que de alguna manera, en mayor o menor proporción, nos toca a todos. Y ante lo evidente, no queda más que asumir en dónde estamos parados. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, acepta que durante las últimas semanas la violencia incrementó en algunos puntos de Jalisco. Se nos incrementaron los homicidios dolosos, principalmente los límites entre Tlaquepaque, Tonalá y Guadalajara. Los homicidios nos crecieron en Tlaquepaque, nos crecieron en Tonalá, pero la problemática está en la confluencia de esos 3 municipios. El mandatario agregó que buscará un acercamiento con las autoridades municipales para reforzar la estrategia de vigilancia en coordinación también con la policía estatal. Mientras tanto, justo ahí en Tonalá, sobre una brecha, fue localizado un cuerpo sin vida, aparentemente torturado. Un nuevo hecho de violencia estremeció a la zona oriente del municipio de Tonalá, luego del hallazgo de un hombre sin vida, maniatado y con evidentes huellas de violencia al pie de un plantío de agave. El cuerpo fue localizado sobre una solitaria brecha conocida como Secundaria Sur, una zona rural donde trabajadores del campo detectaron la presencia de la víctima y dieron aviso inmediato a las autoridades. A la llegada de policías municipales se confirmó que el hombre se encontraba inconsciente, atado y con múltiples signos de agresión.
El lugar del hallazgo se llenó con la presencia de autoridades, en especial de elementos de la Fiscalía del Estado del área de homicidios intencionales, quienes llegaron en un convoy para iniciar las diligencias. La escena fue ampliamente resguardada por policías tonaltecas, mientras los agentes de la Fiscalía del Estado y personal forense realizaron la recolección de las evidencias. Este crimen representa ya el cuarto homicidio documentado en esta conflictiva zona en menos de 2 meses, señalada además como punto recurrente para actividades relacionadas con el huachicol. Hasta el momento no se han dado a conocer características de los responsables ni la identidad de la víctima, mientras continúan las investigaciones para esclarecer este nuevo asesinato. Autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación en espera de los resultados forenses que permitan identificar a la víctima y establecer el posible móvil del crimen. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Y en Guadalajara también fue localizado el cuerpo de un hombre sin vida. Don Leo, de 65 años, fue hallado muerto por su familia. Tenían por lo menos un día sin saber de él, por lo que decidieron visitarlo. Al entrar a la casa observaron manchas de sangre y al ingresar a una de las habitaciones encontraron su cuerpo. Estaba cubierto con una sábana y con su rostro tapado. Así es, nos hacen referencia que a simple vista se le alcanzan a apreciar 2 lesiones en pecho y en abdomen. ¿Por alguna ocasión? ¿Por qué tu punzoportante? El crimen ocurrió en el 1234 de Boulevard Marcelino García Barragán, esquina con Río Usumacinta, en la colonia Unidad Modelo de Guadalajara. Un agente investigador de la Fiscalía Estatal revisó este complejo habitacional que está frente al lugar de los hechos. ¿Para qué? Para revisar cada una de estas ventanas y saber si alguna contaba con alguna cámara de seguridad. Sin embargo, ninguna de ellas tiene, por lo que no hay certeza si existe evidencia de quién o quiénes participaron en este crimen. Aunque trascendió que una mujer podría estar relacionada con el crimen, hasta el momento no existe información oficial que lo confirme. Con imágenes de Joan Plasencia para Imagen, Israel Orozco. Trabajadores de una construcción vivieron momentos de tensión tras localizar restos humanos enterrados mientras realizaban excavaciones. El hallazgo ocurrió en la colonia Puerta de Magnolias, en Jardines de Santa Anita, en Tlajomulco. Tras el reporte, las autoridades acordonaron la zona y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses quedó a cargo de las investigaciones para determinar a quién pertenecen los restos y cuánto tiempo llevaban en este sitio. De nueva cuenta, un accidente vial cobró la vida de un motociclista. El conductor responsable huyó. Un motociclista perdió la vida de forma trágica luego de verse involucrado en un fatal accidente sobre Calzada Revolución en la colonia Sutaj, en el municipio de Guadalajara. Todo sucedió en el cruce con Miguel Ramos Arizpe, donde de manera preliminar se presume que otro vehículo le realizó un corte intempestivo a la circulación. Tras la colisión, el conductor involucrado y presunto responsable escapó del lugar, abandonando la escena, mientras la víctima quedó gravemente lesionada sobre el asfalto. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana confirmaron que el motociclista de entre 35 y 40 años ya no contaba con signos vitales, a pesar de portar casco de seguridad. En la escena se detectaron huellas de neumáticos que hacen presumir que el vehículo involucrado habría huido por Avenida Revolución con dirección hacia el oriente. Las distintas cámaras del escudo urbano C5, ubicadas en puntos estratégicos del trayecto, podrían ser fundamentales para identificar al vehículo involucrado, que preliminarmente podría tratarse de una camioneta. Elementos de la policía vial y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes, mientras la circulación permaneció severamente afectada en hora pico durante más de 2 horas. La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación para reconstruir los hechos y localizar al conductor fugitivo. Informó para Imagen Alberto Mariscal. La recuperación de una camioneta robada en Guadalajara llevó a la Fiscalía Estatal hasta una finca en la colonia La Noria, en Tonalá, en donde aseguraron otros vehículos con reporte de robo. Además, fueron asegurados diversos objetos relacionados con actividades ilícitas, como placas vehiculares, documentos oficiales, identificaciones, licencias de conducir, llaves y 3 escáneres utilizados para manipular sistemas automotrices. El inmueble quedó bajo resguardo ministerial mientras continúan las investigaciones.
Y hablamos ahora de las famosas máquinas tragamonedas, un tema abordado el día de hoy por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien anunció una iniciativa para sancionar no solamente a los negocios en donde operan estos dispositivos, sino incluso sancionar hasta a los niños. Queremos enviar una nueva iniciativa al Congreso para penalizar a cualquier establecimiento o propietario de establecimiento que permita el uso de juegos de azar para menores de edad. No está, digamos, todavía bien normado. Incluso penas mayores para aquellos que tengan menos de 16 años. Imagínense nada más, lo que el gobernador pasa por alto es que en más de un caso, los propietarios de los negocios no son responsables de estas máquinas tragamonedas porque les son impuestas por la delincuencia organizada. Así lo reconocía hace unos pocos días su secretario de Seguridad. Prácticamente la mayoría de los casos es lo que nos refieren, que llegan y les dejan las máquinas y se van. Únicamente así nos lo refieren. Y bueno, no nos dan mayor información, obviamente por la propia seguridad de las personas preferimos no abundar un poco más porque los pondríamos en riesgo. Y en todo caso, en donde toca apretar, pues es en el origen del problema, que es la delincuencia organizada. Y así lo reconocen las propias autoridades. Y hablando justo de esto, de batallas que parecen prácticamente perdidas, el gobernador reconoció lo que desde hace mucho tiempo se ha denunciado. La operación de taxis pirata en las inmediaciones del aeropuerto de Guadalajara. Están a la vista de todos menos de las autoridades que sí tienen un ojo muy selectivo para otras cosas. Hoy tenemos un problema importante porque hay muchos automóviles de plataforma que la mayoría en realidad son plataformas piratas que están al exterior de la gasolinera que está en la glorieta de ingreso del aeropuerto, levantando personas, y muchas veces esas personas son asaltadas o defraudadas y no tenemos forma de dar con ellas porque no fueron contratados los servicios por medio de la plataforma. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer? Porque desde hace mucho tiempo se ha denunciado este problema. Desde hace mucho tiempo, el Grupo Aeroportuario del Pacífico ha emitido alertas a los usuarios para evitar que sean víctimas de algún abuso o de algún delito. Y desde hace mucho tiempo se ha pedido el reforzamiento de la seguridad y a la fecha el propio gobierno, ya lo escuchaba usted, no tiene más que reconocer que continúan al día de hoy operando con total impunidad. Y tras los hechos del fin de semana, por fin se pronunció el gobernador respecto a los avances de la investigación del accidente del camión en Amatlán, en donde murieron 11 personas. Esto fue lo que dijo. No, era transporte privado. Era transporte privado que se contrataba por evento y lo habían contratado estas familias. No era un transporte, digamos, de una cadena o de alguna transportadora importante, era un transporte privado. Pues era un transporte particular, dice el gobernador, pero el tema no se puede quedar ahí. La pregunta es, ¿quién es el dueño? ¿En dónde está el propietario? ¿Qué pasó con la póliza de seguro? ¿En dónde están las indemnizaciones para los familiares de los muertos? ¿Y en dónde está el pago de la atención médica de todas las personas que resultaron lesionadas? El tema no puede quedar en es simplemente el camión de un particular. Es un camión que debió haber sido supervisado por autoridades federales y si no, por las autoridades estatales, dependiendo el origen o la matrícula que llevaba este camión. Al tema todavía le resta un tramo en la historia y lo cierto es que pues no se pueden simplemente sacudir las manos diciendo era de un particular. ¿En dónde está? Por cierto, hablando de camiones, se realizó ya la primera prueba operativa con las unidades eléctricas de la línea 5 que correrá de Periférico hasta el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, de la Secretaría del Transporte y del Sistema del Tren Eléctrico Urbano supervisaron los avances de las 8 estaciones y 10 puentes peatonales, así como los túneles de conexión de este transporte masivo. Este día, a las 11 en punto de la mañana, se realizó un macro simulacro. Participaron millones de jaliscienses y así se vivió esta jornada. Alerta
Fue en punto de las 11 de la mañana de este miércoles 6 de mayo cuando sonó la alerta sísmica como parte del primer macro simulacro nacional de este 2026. En Jalisco se rompió récord de participación en comparación con el año pasado, con más de 3 millones de personas realizándolo. Un éxito porque en el estado mejoramos con prácticamente 800,000 personas el simulacro del 19 de septiembre del año pasado, que fueron de 2,500,000 o ya 3,300,000. El gran grueso está en el área metropolitana de Guadalajara, pero tenemos ciudades como Puerto Vallarta, El Grullo, Autlán, Ciudad Guzmán, Tepatitlán, que también han tenido una participación muy importante. En total fueron 19.500 inmuebles los que se registraron para participar, incluyendo el Palacio de Gobierno Estatal, de donde fueron evacuadas 220 personas. En Palacio hubo 2 salidas, una fue la de Maestranza y Morelos, que tuvo un tiempo aproximado de 1 minuto 37 segundos, y la de Corona, que tuvo 2 minutos con 30 segundos aproximadamente. La hipótesis fue un sismo de magnitud 8 con epicentro en las costas de Chamela, en el municipio de La Huerta, Jalisco. Sin embargo, las autoridades señalaron que se deben redoblar los esfuerzos en esta zona. En la costa tenemos que seguir trabajando, sobre todo por el tema de riesgo de tsunami. Ahí tenemos que trabajar mucho con la implementación de la norma, la implementación de los señalamientos, la ubicación de las zonas seguras. La aplicación móvil Jalisco Alerta emitió un aviso a 82,000 usuarios y tendrá una nueva versión que estará vinculada con Google Maps para emitir alertas incluso por zonas inundadas. Para Imagen, Nayeli Medina. Bien, pues ahí tiene usted los detalles de cómo se vivió este ejercicio, este macrosimulacro de sismo aquí en el área metropolitana de Guadalajara, con una participación, dicen las propias autoridades estatales, pues histórica, que rebasó los 3 millones de personas, lo que da cuenta, por un lado, de cómo poco a poco se ha generado mucha más conciencia y cómo poco a poco se ha venido fortaleciendo la cultura en materia de protección civil. Hay que recordar que estos ejercicios, que estos ensayos son muy importantes de entrada para permitirnos a usted y a mí conocer con mucha mayor claridad cuál es el protocolo que hay que seguir, cuál es el ABC de los pasos que se tienen que implementar cuando se está generando algún tipo de contingencia. Y es importante que tengamos esta claridad no solamente en los planteles educativos, no solamente en los centros de trabajo, es importante que también platiquemos de este tema al interior de la familia para también saber cómo actuar en caso de tener que evacuar alguna torre de departamentos o alguna vivienda en específico. Hay que seguir apostando a la cultura en materia de protección civil. Nos vamos, muchas gracias de verdad por habernos acompañado. Hasta mañana, que descanse.